Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo año. Ya estamos en el 2023 y para nosotros es una dicha poderles dar la bienvenida a este podcast que se llama La Industria Musical. Es un podcast que estamos haciendo con Symphonic. Me presento rápidamente. Yo soy Camilo Guzmán, soy Client Manager desde hace ya un par de años para esta compañía de distribución que está basada en los Estados Unidos. Tenemos operación en diferentes países alrededor del mundo y en Latinoamérica. Estamos muy firmes en la región andina, en Brasil, en Argentina. Tenemos también presencia en México y bueno, pues justamente para todos los que nos oyen en español, este es un podcast donde vamos a estar revisando algunos de los temas más importantes dentro de la industria de la música y que más han generado preguntas y reacciones con nuestros clientes y músicos interesados. Antes de arrancar y darle la bienvenida a este personaje que tengo al lado, que además es un crack de las personas con las que trabajo, que más admiro y que más quiero, y que además está en uno de los departamentos más chéveres de una de nuestras compañías aliadas, pues sí quiero decirles a ustedes que las compañías de distribución como Symphonic pues tienen la firme tarea de poder llevar a buen puerto su contenido y que esté puesto en las diferentes plataformas musicales el día que usted necesite, con las características que usted necesite, y para eso pues está todo nuestro equipo dispuesto. Y una de las, digamos, ramas que tiene la industria de la música y que se ha puesto muy popular, muy trendy últimamente, es la de la sincronización. Y para que nosotros podamos hablar de sincronización, pues tenemos una compañía aliada que se llama Bodega, que es justamente donde trabaja Guille. Y Guille pues arrancó en Symphonic, el tipo tenía diferentes ocupaciones dentro de la compañía y por su talento, por su virtuosismo, por su conocimiento musical, lo jalaron para Bodega para que se convierta hoy en uno de los representantes de sincronización, que es el que ha logrado la mayor cantidad de momentos y casos de éxito con los clientes que han hecho parte del roster de Symphonic. Guille, bienvenido a nuestro podcast La Industria Musical 2023. Camilo, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Es un honor compartir este momento contigo. Gran comunicador, gran compañero, diríamos legendario. Y bueno, listo ya para compartir pues todo lo que podamos aportar en temas de sincronización. De una, arranquemos, músicos independientes, fanáticos de la música, fanáticos de la industria, bienvenidos a hablar de sincronización. ¿Qué es Bodega y por qué funciona como compañía aliada de Sinfónica? A mí esa historia me encanta, Guille, porque detrás de Bodega hay una historia muy bacana de las pequeñas bodegas en Nueva York, donde la gente va y compra lo que necesita, y esto tiene mucho que ver con lo que Bodega significa en términos de sincronización, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Bodega es fundada por John Misrachi, quien es el Head of Sync, digamos que es quien está a la cabeza de la empresa y de esta área de Symphonic. John precisamente vive en Nueva York y para aquellos que no saben, pues bodegas son estas tiendas, digamos, que están en los barrios en los que la gente para comprar rápidamente, ¿no? Y eso se asocia mucho con el término one stop, ¿no? Las bodegas es un tipo de comercio donde la gente para a comprar de todo, donde pretende encontrar de absolutamente todo en un espacio muy pequeño para no tener que hacer otras paradas. ¿Cómo tiene que ver esto con la sincronización? En sincronización, el término one stop se refiere a que las obras tengan un único titular que controle tanto el 100% de la composición como del fonograma. No se tiene que malentender con que sea una sola persona, pero con que la persona que represente esa obra o ese fonograma sí tenga muy claro quiénes, de tener colaboradores, quiénes son estos, ¿vale? Para que al momento de licenciar no haya que sino hacer una sola parada, ¿vale? Eso que tú estás, eso, eso que tú estás diciendo ahí, Guille, me encanta porque estamos entrando en diferentes términos que son un poco técnicos, pero que vale mucho la pena como empezar a desglosarlos. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de una compañía de distribución, por lo general estamos hablando de masters, es decir, del fonograma, de la grabación. Y cuando entramos a hablar de sincronización,
pues además de hablar de masters o del fonograma, estamos hablando también de los derechos editoriales, porque hay un creador de esa obra. Distinto a cómo funciona en la distribución, en la sincronización, sí tenemos que tener esas dos ramas muy claritas. Exactamente. Sí, ¿por qué? Porque en sincronización los derechos que se terminan licenciando es por las dos partes de una canción, en este caso por la composición, otro por el máster, el fonograma o la obra, donde no necesariamente siempre los actores son los mismos. Entonces, tanto los autores de no ser los mismos eh, eh, ejecutores de la obra, cobran por su parte de derechos y los ejecutores de la obra o artistas, en este caso cantantes, pues cobran la otra en caso de que sean propietarios del máster o del fonograma. Por eso es que el término One Stop coge como una relevancia muy importante, porque es el material o el contenido favorito de Bodega para poder empezar a generar diferentes conversaciones con third parties, como lo decimos en inglés. Si ponemos un ejemplo muy sencillo, Camilo Guzmán hoy es un artista. Yo escribí una canción que se llama Sincronización. Y esa canción que se llama Sincronización, luego yo fui a un estudio de grabación, la grabé y ahora yo también soy dueño de ese fonograma. Yo voy con Guille, contigo, con Bodega y les digo, hola amigos de Bodega, yo tengo una canción que se llama Sincronización y soy One Stop porque yo soy el dueño de los derechos editoriales de mi canción y además soy el dueño del fonograma y quiero empezar como todo el ejercicio. Ahí soy un candidato para Bodega o qué o cuáles son las características que Bodega necesita para tener como esos candidatos. Eso ayuda a allanar bastante el camino para poder entrar en nuestro roster de representación de sync, o bueno, de sincronización. Entre otros, digamos, matices o temas que hay que tener al tanto, está, bueno, los géneros musicales en los que se muevan los artistas, está también lo consolidado que esté un artista, y no me refiero a nivel de popularidad, sino de eh, establecimiento en redes sociales, en plataformas, porque aunque las canciones y el contenido no tiene que estar necesariamente lanzado, para nosotros sí es muy importante realizar una preverificación de quién es el artista, de cuál es su catálogo, de cuántas canciones tiene, cuál es su recorrido. Y hay datos que nos ayudan a determinar, aparte de los derechos, si un artista es elegible o no para entrar en nuestro roster. Hay algo que nos gusta aclarar siempre: esto no va de gustos, esto no va de que un género es mejor que uno u otro, es una cuestión de experiencia en la industria. John tiene más de 20 años de experiencia en la industria y, para bien o para mal, no toda la música es sincronizable, ¿vale? De nuevo, no va de géneros, no va de estilos, no va de, digamos que hay una serie de características de la música independiente de los derechos que nosotros nos fijamos en cuanto a la lírica, en cuanto a la composición, para poder determinar si un artista es, o un contenido más que un artista es elegible o no para entrar en sincronización. Pues mira, hasta este momento llevamos tres conceptos claves. El primero, One Stop, que quiere decir dueño de derechos editoriales y dueño del fonograma. El segundo es que yo como artista no necesito haber lanzado esa canción para que mi canción sea elegible para ejercicios de sincronización, cosa que si ustedes, por ejemplo, tienen un catálogo ya disponible en plataformas digitales, pero tienen otras canciones que aún no han lanzado y que de pronto algún representante, que ya vamos a hablar de eso, está pidiendo canciones con esas características, ustedes la pueden postular y es elegible. Y la número tres es que el artista no sea como tan emergente, es decir, que tenga como una carrera desarrollada dentro del mundo de la música. Desarrollada no tiene que ser a gran escala, pero sí que sea una persona que constantemente esté sacando canciones, que dentro del círculo que se mueve de la industria de la música tenga algo de reconocimiento, que esté muy bien conectado dentro de su mismo círculo, que sea un personaje que sí se está moviendo dentro de la música y que no sea la música como un accidente dentro de su vida. Entonces, básicamente son como esas tres características para que usted diga, ok, ya tengo estas tres, hice check, voy a llenar el formulario porque digamos que lo elegible
para la sincronización con Bodega se hace a través de formularios, ¿cierto, Guille? Sí, exactamente. En nuestra página web, bodegasync.com, van a encontrar el apartado para aplicar. Esta aplicación les va a llevar unos minutos. Lo más importante de todo es que todas las respuestas sean eh, completadas a con la mayor precisión posible para que nosotros tengamos todo a mano a la hora de decidir si podemos o no representar el catálogo de las personas que aplican. Eso por el lado de los músicos. Ya, mi querido músico independiente o perteneciente a un label o perteneciente a una editora, ya sabe cómo funciona este cuento y ya sabe cómo usted puede ser elegible. Ahora metámonos, ya abrimos la puerta de Bodega y metámonos dentro de Bodega para empezar a esculcar un poco cómo es que funciona esto al interior. En los ejercicios de sincronización hay dos actores que son muy importantes. El primero es el representante y el segundo es el music supervisor o el supervisor musical. ¿Cómo funciona y por qué son tan fundamentales dentro de este proceso estos dos personajes, Guille? Perfecto. En cuanto al representante de sincronización, como lo somos nosotros en Bodega, nosotros nos encargamos de realizar una tarea previa y ayudarle al supervisor musical recopilando un catálogo en el cual se formalizan unos acuerdos de representación de esos derechos para que esta música pueda ser licenciada en producciones audiovisuales. Digamos que nosotros somos un filtro para los supervisores musicales al tener la claridad sobre los derechos que hay sobre una canción y sobre la gestión operativa de ese contenido. Un representante de sincronización también tiene formateado todo su catálogo con diferentes etiquetas, si son voces femeninas o masculinas, cuál es el género de la canción, cuál es qué es lo que transmite la canción, porque muchas veces las solicitudes de los supervisores musicales, y ahora entramos en esa figura, especifican todo esto, ¿no? Estábamos buscando una canción de hip hop en francés que hable de temas de pandillas, vamos a poner un ejemplo. Entonces, si un representante de sincronización la tiene en su catálogo, simplemente tiene que hacer una búsqueda ya filtrada y envía y representa esta canción ante este supervisor musical, garantizándole cuáles son los derechos que ya están establecidos sobre esa canción, sea One Stop o no One Stop también. Bien, ahí está. Eso es el famoso brief, ¿no? Llega el brief por parte de agencia o supervisores musicales y lo adopta el representante y el representante hace inmediatamente la búsqueda dentro del roster para poder llamar al músico y decirle, bueno, necesito esta canción, disponibilidad de tiempo antes de entrar al supervisor musical, Guille, que debe tener el músico para poder enviar, es decir, tiempo de reacción en el momento en el que el representante los busca. En este caso, Bodega, digamos que ingiere el catálogo a priori. Es decir, cuando un artista firma un acuerdo con Bodega, nosotros establecemos cuál es el listado de canciones en el cual estamos interesados y el artista debe enviarnos este catálogo de canciones para que nosotros lo podamos mover en esos márgenes tan cortos de tiempo que hay en la sincronización para el envío de contenido sin necesidad de acudir al artista. O sea, nosotros a priori ya contamos con el catálogo. Muy importante, para ello hay que tener también instrumentales, versiones instrumentales de las canciones y en caso de tener contenido explícito, versiones limpias o cleans, donde no haya contenido explícito, porque en la gran mayoría de producciones a las cuales estamos enfocados, que son series, televisión, anuncios, el contenido explícito no es permitido y además de esto nos solicitan muchas veces que enviemos los instrumentales de la canción. Yo como músico, Guille, puedo decirle al representante, o en este caso a Bodega, si no estoy interesado en participar en algunos ítems en específico. Por ejemplo, no quiero que mis canciones se relacionen con alcohol, no quiero que mis canciones se relacionen con cigarrillos. Ese tipo de cosas pueden pasar o van abiertas a que caiga en cualquier ejercicio de sincronización. Pues se puede hacer esa aclaración sin ningún problema. De todas formas, nosotros en el momento en que hay una solicitud de licenciamiento de una canción, contactamos con el artista
porque si hay algún tema sujeto a controversia, a polémica, como puede ser religión u otros temas, nosotros contactamos con el artista para indicarle que su canción ha sido preelegida, digamos, preseleccionada, puede ser licenciada, pero que va a ser utilizada durante una escena. Vamos a hablar de sexo, de religión, de drogas, donde a lo mejor el artista no quiere que su canción aparezca. Entonces, esto lo contempla el contrato que se firma con Bodega. Perfecto. Vamos a entrar ahora al supervisor musical. Y es que el supervisor musical es justamente como ese eslabón entre el representante, el músico, y la sincronización con el material audiovisual. ¿Cómo llega uno a ese personaje, Guille? ¿Quién es ese personaje? ¿A qué se dedica y por qué es tan importante? Perfecto. Bueno, el supervisor musical es un profesional que gestiona y, valga la redundancia, supervisa todos los aspectos relacionados con la música en una producción audiovisual, bien sea existente o emergente. Es decir, ya hay una serie que va por la quinta temporada, por algún motivo se cambia el supervisor musical se puede y se tiene que hacer cargo de la cuestión musical de esta serie o de una serie que no se ha producido en absoluto y con el cual también se puede contar, digamos, de antemano para llevar toda la parte musical de la producción. Por lo general, la labor del supervisor contempla gestiones operacionales, administrativas y creativas. ¿Vale? El supervisor, la gran mayoría trabaja con la plataforma con la que trabaja Bodega, que es Disco. Disco es una plataforma que utiliza prácticamente el 80% del ecosistema de la supervisión y la sincronización. El supervisor, en caso de que no cuente con un representante de sincronización, utiliza Disco para también hacer toda esta gestión operativa del contenido, poner las respectivas etiquetas, poner los respectivos autores, para que eso esté claro al momento de licenciar la, eh, la canción o la obra. En cuanto a lo administrativo, el supervisor también tiene la potestad no siempre de determinar cuál es el presupuesto que hay eh, una, para una producción, para una canción, y se encarga también de hacer las respectivas averiguaciones o verificaciones de si la información con la que se entrega una canción es correcta, ¿vale? Entonces, no, es que hay 3 autores, estos autores tienen un tanto de porcentaje, 2 de estos autores los representa una editora, el otro autor es autoeditado, y acuden a distintas bases de datos, como pueden ser las PROs o sociedades de gestión de derechos, bien sea en Estados Unidos o en el país de donde venga la canción, si dicha sociedad tiene un repertorio abierto para la búsqueda, y en la parte creativa también, ¿vale? Aquí no hay un estándar, digamos, el supervisor musical muchas veces no toma la decisión final, aunque participa en gran parte de la decisión para que una canción sea elegida. Muchas veces sí es el que elige la canción que va a sonar durante una escena, durante unos créditos, durante un tráiler, digamos. Y en ese caso, pues cada caso es único, ¿no? Pero un supervisor puede estar presente en la conceptualización musical también de una producción, digamos que es desde cero, como ya decíamos, en la toma de decisión. Eh, Incluso hay supervisores musicales que con margen de maniobra se les encarga contratar una banda para que la banda suene durante la producción. O sea, ¿Vale? Esto también. ellos pueden armar como una especie como de super banda tratando de buscar un sonido específico para lo que la serie o el material audiovisual necesita. Más que eso, que también lo puede hacer, digamos. Les voy a poner un ejemplo, la película de Kill Bill, en la escena en el restaurante japonés donde está la banda japonesa de 5, 6, 7, 8, el Claro. supervisor musical gestiona que además de que la banda suene, esa canción sea parte de la banda sonora, ¿vale? Entonces, esta es una de las tantas tareas que un supervisor musical también se puede eh, hacer cargo, pero lo más habitual en cuanto ya a sincronización es que el supervisor musical lo primero que haga es transmitir
la idea de lo que se está buscando para que un representante de sincronización, o si tiene contacto directo con los músicos, que atención, luego vamos a ir a ese punto, pues pueda transmitir estas ideas y recibe este material para que él después pues haga sus respectivos eh, análisis, digamos, o evaluaciones y búsquedas y verificaciones. Eh, y presentar ya la selección final de las canciones a quien tome las decisiones, o si él es el quien toma las decisiones, pues poderlas ya posicionar dentro de la producción. Ahí ya tenemos armado el panorama del músico, armado el panorama de los, digamos, las figuras que hay dentro de los ejercicios de sincronización que no son visibles al músico y que por lo general funcionan a través de representantes, en este caso, pues Bodega, que es lo que hace justamente Symphonic con nuestra compañía aliada. Y me imagino que cuando hablas de ya vamos a tocar ese tema es porque dentro de las tareas de sincronización existen dos ramitas que son las que más curiosidad le generan al músico en el momento de entrar en este tipo de ejercicios. La primera es la música por score o la música por encargo, y la segunda, la música que ya está grabada y que no se ha lanzado o que ya se ha lanzado, pero que se necesita para una producción en específico. Y digamos que para poder hablar de estas dos ramitas, Guille, está buenísimo también entrar dentro del campo donde la gente está como muy conectada con las series a través de la llegada de las plataformas a la vida de los seres humanos, porque digamos que las diferentes plataformas se han encargado de trabajar con algunas productoras que se han encargado de hacer la búsqueda de material sonoro para esas producciones de manera mucho más local, de manera mucho más regional. Entonces como que eso abrió un Correcto. montón el espectro para poder jugar un poquitico con los artistas de cada región, dependiendo de dónde se esté grabando cada serie. Pero hablemos de las dos ramitas y nos vamos metiendo como en ese campo. Perfecto. Aquí es muy importante recalcar que no se debe confundir lo que es el score con el soundtrack o la banda sonora, porque precisamente aquí radica la diferencia, ¿vale? El score es la música incidental que generalmente suena como de fondo en una producción para crear una atmósfera determinada, y generalmente es original, es decir, compuesta explícitamente para la producción, o de librería, ¿vale? Que pues ya es una realidad en la industria musical. Las librerías de sonidos probablemente ya lo eran, pero ahora están mucho más democratizadas y accesibles para todo el mundo. Entonces, ¿en qué se diferencia con el soundtrack? El soundtrack es música ya existente o composiciones hechas también expresamente para una producción audiovisual en concreto. ¿Vale? La música existente hace parte de la banda sonora, eh, valga la redundancia, son canciones existentes, pero también las originales y creadas ad hoc. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo de esto. En una producción de Disney, vamos a remontarnos a las producciones más antiguas, el score sería este piano de fondo que a lo mejor suena cuando Mickey Mouse está siendo perseguido. No se debe confundir con el soundtrack, que probablemente es la canción que Mickey Mouse cantaría cuando ya se ha liberado de aquella persecución, donde hay una composición para una obra, la cual pues Disney se apropiaría de esa canción, ¿no? Entonces gestionaría tanto los derechos de composición como de obra. Entonces esa es principalmente la diferencia entre el score y la música existente. Ese contrato, Guille, cuando uno hace ese tipo de negociaciones para los ejercicios de sincronización, ¿cuánto tiempo duran más o menos para que el músico tenga como una idea de cómo funcionan? Esta respuesta es muy, muy relativa, ¿vale? Cada Complicada. producción, sí, más que complicada, es muy relativa, porque cada producción establece unos parámetros distintos de acuerdo a sus proyecciones, ¿vale? Hay canciones eh, eh, para películas donde los derechos son a perpetuidad, para el mundo entero, donde evidentemente después puede que haya conflictos por quién posee los derechos de una canción o de representación de una canción en un país u otro. En eso yo no sé si algunos de ustedes se habrán dado cuenta, hay canciones de series de los 90 cuyos derechos se movieron de alguna forma,
y para poderlas ver hoy en plataformas, esas canciones tuvieron que ser modificadas porque a lo mejor un editor subió su tarifa, un autor no quiere que ya esa canción sea, no sea, como se dice, aparezca en esa serie por algún motivo, el que sea. Entonces, pero volviendo a la respuesta de los tiempos ya depende de lo que la producción determine. Eh, eh, por el motivo que sea. Llámese un comercial que solo va a estar al aire 3 meses, llámese una película que se pretende que esté a perpetuidad en Netflix porque fue producción de Netflix. Entonces, es variable de acuerdo a la producción. Ya que hablas de variable, creo que también dentro de lo más variable que se encuentra en los ejercicios de sincronización son las tarifas. Y Sí. esas tarifas, me acuerdo mucho que en los cursos que hice justamente de Sync nos decían que son muy difíciles como de establecer, como que uno no puede armar una tabla donde diga, no, es que si usted es un músico que tiene estas características, más o menos puede cobrar tanto dinero, o si es una canción que dura tanto tiempo, más o menos puede cobrar tanto dinero porque no funciona de esa manera. Pero tú que estás metido dentro del mundo de la sincronización a diario, más o menos cómo funciona este tema de la monetización para los artistas que están interesados como en este tipo de ejercicios. Sí, mira, Bodega se ha centrado, yo diría que por obvias razones, tanto, digamos que locales como de negocio, en las producciones norteamericanas, ¿vale? Donde por amplia mayoría se han dado más de nuestros posicionamientos o licenciamientos. Entonces yo te puedo dar un rango de tarifas de cómo funciona la industria en Estados Unidos con canciones de artistas pues emergentes, independientes, algunos también muy populares que nosotros representamos, pero que van bien acorde a las producciones para las que se licencian. Entonces, en el caso de cine y televisión, podemos hablar de un rango entre los $1,000 y los $10,000, ¿vale? El licenciamiento de una canción. En temas de publicidad o videojuegos ya estamos hablando de cifras de 5 o hasta 6 ceros, ¿vale? Esto siempre en dólares. Wow, eso es tremendo. O sea, Sí. es mucho mejor hacer un ejercicio de sync para un videojuego que para una serie de una plataforma. En términos de negocio, sí, también hay tamaños y tamaños de videojuegos, ¿no? Eso que también quede claro, y también hay tamaños y tamaños de series y de películas y de publicidad. Pero esas son las tarifas que generalmente se manejan en los Estados Unidos. O sea, yo les puedo contar un ejemplo de una experiencia que viví en el Festival de Nashville, en el Festival de Cine de Nashville recientemente, en el cual un supervisor musical pues, nos habló de un caso de éxito o cercano al éxito, digamos, con una canción de Nina Simone para una marca deportiva muy reconocida. Nina Simone, Eh, la de I'm Feeling Good, para que la gente como que exactamente. tenga una referencia, no sonora porque yo no canto, pero para que referencia. Eh, ¿Quién es? la gran Nina Simone, donde los representantes los titulares de los derechos de la canción pedían algo muy cercano al $1,000,000 para poder ser utilizada en un comercial de más o menos, bueno, anuncio comercial de más o menos 1 minuto y algo de esta marca deportiva, y el presupuesto no llegaba para eso, que los valía, quiero decir, el mercado puede. Otra marca podría decir, bueno, nos acercamos al Los millón de pago, dólares. claro. El presupuesto solamente era de 250,000 y se optó por otra canción. Esto en publicidad para una marca muy reconocida deportiva, para un comercial relativamente largo de minuto y pico. Sí, es que eso es muy relativo, eso depende de comités, depende de las marcas, depende de las plataformas, depende de una cantidad de cosas que al final, pues la música, desde que esté disponible en un lugar como Bodega para que los representantes puedan tener el contacto con los supervisores musicales y ellos puedan enviar el material a tiempo para las agencias que están buscando ese tipo de sonorización, pues ya usted como músico tiene medio camino andado porque ya está haciendo la tarea de una manera juiciosa. Hay un Sí. caso que a mí me gusta
gusta mucho, Guille, de los temas de sincronización es justamente el de Trainspotting, la película de finales de la Ujú. década de los 90. La gente Sí. la recuerda mucho por Lost for Life de Iggy Pop Ujú. y es como uno de los momentos donde Ivan McGregor uno lo tiene como muy en la cabeza, que el tipo calvo con esos ojos azules gigantes sale como corriendo por algunas calles. En ese ejercicio de sincronización estuvo muy presente Oasis y Noel Gallagher fue el que dijo, no estoy interesado a que mis canciones, porque él es el que escribe las canciones o era el que escribe Ujú. las canciones para Oasis, tengan nada que ver con una película de trenes. Él estaba convencido que Trainspotting era una película que tenía dentro de su objetivo hablar de transporte, de lo que fuera, de cualquier tipo de mercancía de un lugar a otro. Y él dijo, no, Oasis no está muy interesado en esa vuelta, no quiero que las canciones de Oasis estén ahí, y le ofrecen esa misma participación protagónica a Iggy Pop, y ahí es donde incluyen Lost for Life, que se vuelve además en referentes icónicos de la cultura. Es que eso es lo que a mí lo que más me gusta de los ejercicios de sync, que ustedes pueden tener una sincronización para publicidad, para una serie, para un videojuego, pero al final están jugando con la cultura y puede ser tan exitoso que su canción puede pasar a otro plano distinto al económico, a otro plano distinto al de haber compuesto esa canción sentado en su casa por razones de amor, de tusa, de soledad, de lo que fuera, y se la regala a la gente para que lo apropie en momentos culturales muy bonitos, que bueno, pues digamos que es cosas de las que a mí me mueven el corazón en este tipo de ejercicios de sincronización. Ya para ir cerrando, Guille, que nos fuimos un Ujú. poquito largos, pero es que este tema es apasionante. Sí. Casos de éxito que has tenido con Bodega que te han llamado la atención. Bueno, recientemente tuvimos uno y esto de los casos de éxito, hay un matiz que me gustaría hacer al respecto. Hay uno que tuvimos para Apple TV, en el cual una canción de unos artistas colombianos representados por un partner editor que tenemos aquí en Colombia, pues fue seleccionada para salir en la serie Eco 3, que creo que también se llama Longboard. Y para que se hagan una idea de cómo son los tiempos en sync, porque esto es algo que es muy importante tenerlo en cuenta, esta canción se empezó a mover en el mes de junio del 2022. Eh, Muchas veces nosotros entendemos la premura que hay por parte de los artistas de ver los resultados, pero sincronización es uno de los ejemplos más claros de que la paciencia da sus frutos. Y a mí hay una frase que me encanta, que no se ha podido determinar la autoría de la misma, que es vísteme despacio que tengo prisa. Pues en sincronización o en supervisión esto funciona así, porque nosotros hasta el mes de diciembre no tuvimos noticias, y esto es muy habitual para que lo tengan en cuenta. No tuvimos noticias de la canción. Nosotros como agentes de sincronización o incluso los artistas, cuando envían una canción, lo máximo, y tampoco es muy común que pueden recibir de un supervisor, son las gracias por haberles facilitado el contenido. Y la única oportunidad en la que vuelven a escuchar es cuando hay la posibilidad de que se licencie, se hacen las respectivas verificaciones, y pasaron 6 meses para que esta oportunidad se materializara. Entonces, bueno, ese es uno de los casos de éxito. Este es un grupo de chicos que se dedican, bueno, al género latino urbano en Medellín, y yo creo que ninguno teníamos en el mapa, después de tantos meses, que la canción pudiera ser licenciada y apareciera en esta serie. Eh, Te puedo mencionar también la serie Call Me Kat, que creo que en Latinoamérica la tiene HBO Max, en la cual tuvimos otro posicionamiento. Y hay uno que tuvimos el año pasado en otra serie de HBO Max que se llama The Sex Lives of College Girls, en la cual tuvimos hasta 7, si no me equivoco, u 8 canciones Wow. en la segunda temporada. Sí. Esto también es común cuando un supervisor conecta con un agente de sincronización, y tanto la cuestión musical como de derechos es fluida y al supervisor le gusta, pues suele solicitar más música de ese mismo agente de ese mismo agente de representación.
También les puedo mencionar, a ver, permítanme porque por aquí tengo la página. Otro posicionamiento en una película de Sony que se llama The Invitation, La Invitación, que estuvo en cine no hace mucho también. En Amazon Prime Video tuvimos en una serie que se llama The One That Got Away. Afortunadamente el 2022 fue un excelente año para Bodega, y podemos hablar de decenas de posicionamientos, de placements, que se diría en inglés, en series tanto de, como ya mencionamos, Apple, HBO, Amazon, Peacock, que es la plataforma de streaming de NBC en Estados Unidos, películas, comerciales también. Nuestro mayor posicionamiento tuvo lugar también el año pasado para una cadena de campos de entrenamiento de golf que se llama Top Golf en Estados Unidos. Sí, Eh, entonces, bueno, afortunadamente tenemos varios casos de éxito, los cuales también pueden ver en nuestra página. Vale, nosotros bodegasync.com, como les repetíamos, está en la sección bien sea de placements o en Monchis, que es nuestro blog donde hacemos reseñas de lanzamientos de artistas que estén próximos a ser lanzados y de estos posicionamientos que tenemos. yo no es por echarle flores, pero a mí Bodega, cada vez que nos llega el scoop de corporativo, que es esa comunicación interna que tenemos dentro de Symphonic, yo voy directamente a ver cuáles son los posicionamientos del mes que ha hecho Bodega, porque es que no fallan. No fallan y cada vez que uno va a esa sección se encuentra o con artistas enormes o con posicionamientos gigantes en plataformas gigantes que uno dice, estos manes están haciendo la tarea muy chévere y creo que es un proceso muy, muy ordenado. John, el creador de Bodega, es un tipo, como lo decías, Miguel, Guille, con una experiencia gigante, más de 20 años, que eso lo logra conectar con una cantidad de agentes dentro de la industria y de alguna manera garantiza por lo menos el acercamiento de Bodega a este tipo de conversaciones. Y pues tú, Guille, que yo definitivamente, si hay alguien con quien disfruto sentarme a hablar de música es contigo y que nos queda pendiente un jueguito que no hemos hecho, pero del cual eres muy famoso dentro de las instalaciones de Symphonic y es, uno le pone a Guille cualquier canción y el man casi que con el primer acorde le puede decir a uno, eso es tal canción de tal artista, de tal año y viene en tal disco. Esos juegos a mí me fascinan de jugar un poco como a la Wikipedia musical, porque yo creo que un tipo como tú que está con tanto contacto con el artista, que está en tanto contacto con diferentes géneros y tiene esa amplitud de géneros tan clara en su cabeza, pues al final ayuda muchísimo a que la música y el artista siempre llegue a buen puerto y esté muy bien briefiado y de acuerdo a ese brief, pues uno pueda entregar correctamente el contenido. Entonces, solamente flores. Yo esta conversación estaba que la tenía desde el año pasado. Se la agradezco a Anita Gamboa, nuestra gerente de marketing corporativo para Latinoamérica. Y Guille, nada, sencillamente agradecerte el tiempo, esta media hora que tuvimos para podernos sentar a hablar de uno de los campos más emocionantes que tiene la industria de la música y de lo emocionado que me siento de compartir oficina contigo y saber que a través del roster que se está atrayendo por medio de una distribuidora como Symphonic, de los clientes que estamos manejando a nivel Latinoamérica, también tenemos una posibilidad muy grande en el lado de sincronización para poder jugar a esos ejercicios y de golpe tener algunos de ustedes funcionando en las plataformas más grandes del mundo. Así que te mando un abrazo. Para mí es un placer compartir este espacio contigo, Guille, y que no sea la última. Sí, que no sea lo último, que no sea la última. Yo no soy muy dado a estos encuentros. Muchas gracias a Lo sé. Aneta, Ana María. No, no se me da muy bien hablar en público, pero de verdad el placer ha sido mío. Yo encantado de poder ayudar, comunicar, informar, guiar, porque sé que entre las labores de Symphonic también, además de la parte de negocio, también está la educativa y para eso estamos aquí, porque sabemos que hay mucha información todavía, hay una brecha grande de información y de formación, y yo encantado de poder estar aquí contigo. Y bueno, queda pendiente ese gran torneo, esa gran Eso, final. hagámoslo que me parece interesante y le ponemos ahí algún tipo de penitencia para hacerlo más,
más atractivo. Por ahora, esta es la primera entrega, el primer capítulo del podcast La Industria Musical edición 2023, hablando de sincronización con Guillermo Borges, quien hace parte de Bodega, empresa aliada de Symphonic Distribution. Y para mí es un placer acompañarlos y poder, como dice Guille, hacer toda esta labor educativa de ir por los diferentes lugares, las diferentes ramas de la industria de la música y poder ahondar un poco para tener más conocimiento, porque al final knowledge is power, como se dice en inglés, conocimiento es poder, y si usted, músico, tiene las herramientas en la mano para que pueda aprender a jugar dentro de esta industria, pues seguramente le va a sacar mucho mayor provecho a las creaciones que anda haciendo y de las cuales se siente tan orgulloso. Así que para todos ustedes un abrazo enorme y ya nos encontraremos en una segunda oportunidad, un segundo capítulo en este podcast, La Industria Musical de Symphonic. Un abrazo y nos oímos luego. Chao, chao.